escuchar mi voz, a ver qué se me ocurre, qué voy a decirles ahora. Ustedes vienen a escuchar la voz de Dios. Ustedes vienen a buscar la voz de Dios. Y Dios les dice, estás bien, la llevas muy bien. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí porque viniste a adorarme, viniste a exaltar mi nombre. Yo sé las necesidades, yo sé los sufrimientos, yo sé lo que pasas, pero también sé dónde vas a estar el día de mañana. Así te dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, porque tú me amas, tú me buscas de todo corazón, tú me temes, tú temes mi nombre, tú me respetas. Es lo que te dice el Señor, es la palabra que Dios te dice hoy. Estás bien, la llevas muy bien. No desmayes, sigue adelante, no flaquees. Sigue adelante, sigue buscando al Señor porque va a haber un momento donde no lo vamos a poder encontrar. Mientras sea posible, vamos encontrándolo, vamos buscándolo de todo corazón. Hoy les voy a platicar, vamos a ver un tema que es referente a, al poder de la palabra. Todo, absolutamente todo, todo lo que puedes ver, el mar, el aire, los animales, nosotros fuimos creados a través de la palabra, de una palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y fuimos hechos. Hagamos los mares, hagamos, todo fue creado a través de la palabra. Todo lo que existe primero fue palabra, fue una palabra. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Entonces tu palabra, lo que tú declaras, lo que tú hablas, tiene poder. Poder de destruir o poder de edificar. Todo lo que hacemos a veces, primero es declarado. Voy a trabajar. Voy a estudiar. Voy a lavar los platos. Voy a hacer esto. Hablamos, declaramos. Te va a ir muy bien. Te van a contratar. Te vas a sacar 10 en ese examen. Son expresiones, son palabras que pueden edificar, pueden levantar, pueden construir, pueden dar vida. Pero también podemos decir, eres un inútil, no sirves para nada. ¿Qué te van a andar dando trabajo? Olvídate de eso. No va a servir, es en vano, ¿para qué lo vas a hacer? Estás muy feo, ¿eh? Estás muy gordo, estás muy flaco, estás muy prieto, estás muy tantas cosas que podemos declarar. Entonces, eh, entonces las palabras no son solamente aire que pasa por nuestras cuerdas vocales y forman un sonido. Las palabras es mucho más que eso. Cuando se escuchan, cuando se escuchan, tienen, tienen el poder, la capacidad de aquel que escucha de ser edificado, o aquel que esté escuchando puede ser destruido. ¿Mm? Entonces es sumamente importante
el cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo le hablamos a otras personas. Ahora, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Muchas veces yo me pongo a meditar, reflexiono y muchas veces me digo cosas que no me convienen. Estoy muy cansado. Eso me está ayudando a estar más cansado. Esa palabra me está ayudando a que me sienta más cansado de lo que normalmente. No hay trabajo, no ha habido trabajo. Eso también podemos decir, ya viene el trabajo. Gracias a Dios, ahorita hubo que hacer. Gracias a Dios, vendrán tiempos mejores. Entonces es una forma de educar nuestra lengua. Es una forma de entender el poder que tiene nuestra lengua, nuestra palabra. Entonces, tenemos un ejemplo maravilloso con nuestro Señor Jesús. Es nuestro mejor maestro, nuestro mejor ejemplo, nuestra mejor referencia. Él no hablaba muchas palabras, pero él las que hablaba, las hablaba con poder, con sabiduría. Él reprendía el viento y le decía al mar, calla. Y había gran de esta bonanza, dice la palabra de Dios. Había calma, obedecían. A mí me asombra también, por ejemplo, cuando le dicen al profeta, profetiza sobre esos huesos. Eran huesos secos que ya no tenían esperanza de vida. Dice, ¿crees tú que puedan tener vida? Pues tú lo sabes, le dice el profeta. Entonces, él le dice, profetiza, habla, levántense huesos. ¿Amén? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre el tema. Es algo muy, muy interesante que seguramente nos va a ayudar mucho, nos va a bendecir. Dice, las palabras no son simplemente sonidos producidos por nuestra boca, dando forma al aire que pasa por nuestra laringe. Las palabras tienen un poder real. Dios creó el mundo con el poder de su palabra. Así lo dice en Hebreos 11:3, perdón. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes estaba la tierra desordenada y vacía. No se veía, no había. Pero por la palabra de Dios fue que hubo una creación. Así como dice aquí, que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y como les decía ahorita, todo lo que existe, este edificio, este lugar, fue hecho de lo que no se veía. Primero hubo una palabra, primero hubo un pensamiento y después hubo una palabra. Vamos a construir ahí un lugar. Entonces, y se empezó, se hizo. Entonces, tiene mucho que ver el rumbo de tus palabras, a dónde van, en qué están dirigidas, hacia dónde van dirigidas, si es para bien
o es para mal. Voy a hacer esto, ¿con qué fin? Porque se podía haber construido este lugar para hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pero se construyó y para la gloria del Señor se está ocupando, se está usando para, para hacer su voluntad, para congregarnos aquí en este lugar. Entonces, dice, los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nuestra palabra también tiene poder. Para que quede claro, las palabras del ser humano no tienen el poder para manifestar la realidad, pero nuestras palabras hacen más que transmitir información. Nuestras palabras hacen mucho más que transmitir información. Tienen un impacto sobre las personas. El poder de nuestras palabras puede sobrecargar el espíritu de las personas, e incluso provocar el odio y la violencia. Con solamente las palabras. Las palabras pueden empeorar las heridas. Las palabras pueden empeorar las heridas e incluso provocarlas directamente. Por otro lado, las palabras pueden edificar y dar vida. Entonces, así como lo dice el Proverbio 18:21, acompáñenme a sus Biblias ahí, por favor. Proverbio 18:21. Vean lo que dice tan fuerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, así como está la vida, está también la muerte. Como se puede usar para vida, se puede usar para muerte. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo le decimos a esto? Mande. Biblia, ¿de qué otra manera le decimos? La palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, es precisamente de eso que venimos a hablar, de la palabra de Dios. Cuando llegamos a un lugar y hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder para transformar ambientes, para transformar maneras de pensar. La palabra es tan eficaz que puede entrar hasta lo más profundo, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Es más cortante y eficaz, que puede entrar hasta partir los tuétanos, hasta la médula del hueso. Entonces, eso cambia. Yo he visto en hospitales, he visto personas que están en una situación de angustia, en una situación de desesperanza, de ya no vale la pena nada, de ya no hay remedio. Y llega la palabra a sus oídos, la palabra de Dios, lleva una palabra de verdad, una palabra de consuelo, y yo he sido testigo de la transformación, de cómo hay vida, donde estaba ya, había así tendencia a la muerte, las caras se ven tristes, se ven demacradas las personas, y
Cuando llega la palabra de Dios, tiene el poder de levantar el ánimo, tiene el poder de darle esperanza, darle vida a aquella persona enfermas o aquel familiar del enfermo. Entonces es la importancia de la palabra, de lo que hablamos. Y no es algo que sea físico, no es algo que vayas, que tú le inyectes, que tú le apliques, tú le untes, que tú de alguna manera sea algo físico. No, es algo espiritual, es algo que es una fuerza, un poder eh, que entra por los oídos, entra por los oídos. Ajá, es algo extraordinario, es algo extraordinario lo que Dios hace a través de su palabra. Y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, por eso es la importancia de alinear nuestras palabras, nuestra lengua, lo que hablamos, al plan de Dios, a sus promesas, a lo que Él nos promete en su palabra. Porque si Él nos está prometiendo salud, nos está prometiendo vida y una vida en abundancia. Yo vine a darles vida, vida en abundancia. O sea, es una palabra con poder. Pero nosotros a veces no nos alineamos a esa palabra y empezamos a decir, ay, pobrecito de mí, no puedo, y no tengo, esto no es vida, me estoy desgastando, y empezamos a hablar todo lo contrario de lo que la palabra de Dios nos ha dicho ya. Entonces tenemos que alinear nuestra lengua, nuestra palabra, a lo que la palabra de Dios le dice a los hijos de Dios. Y nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios. ¿Mm? Somos herederos de la promesa. Nosotros somos partícipe de las promesas que Él hace en su palabra. Bendito sea Dios. Dice aquí, el poder de nuestras palabras pueden sobrecargar el espíritu de las personas e incluso provocar odio y violencia. Las palabras pueden empeorar heridas, como les decía ahorita, o incluso provocarlas directamente. Pero por otro lado, las palabras pueden edificar y dar vida, como leímos ahorita, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice, de todos los seres de este planeta, solo los humanos tienen la capacidad de comunicarse a través de las palabras. El poder usar las palabras es un regalo único y maravilloso de Dios. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice Efesios 4:29, por favor. Ustedes han escuchado hablar de la palabra corrompido. Significa podrido, significa que está echado a perder, ya se corrompió. Entonces aquí dice en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Está prohibido para los hijos de Dios hablar palabras corrompidas, sino todo lo contrario. Tiene que salir una palabra que edifique, salga una palabra que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Ven? Entonces, edificación, ¿qué es? ¿Qué es edificar? Es construir, es
es hacer, es formar. Entonces, a un niño tú lo puedes edificar. Tú le puedes decir, eres un niño de Dios, eres un hombre obediente, eres un hombre que obedece a sus padres, eres un hombre que va a hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Aunque tú lo veas que ande haciendo travesuras y ande haciendo que no obedezca y todo, pero tú lo estás edificando con tu palabra. Tú le estás dando vida. Él está recibiendo esa palabra, está captando y se está alineando a esa verdad. O también le puedes decir, chamaco, sirve para nada, chamaco, esto otro, que eres un malentendido, eres un maleducado, eres un malcriado. Entonces, esas palabras están llegando y están programando, están ayudando para que sea eso que estás diciendo, para que él se forme de esas palabras que tú le estás diciendo. Entonces, hay que tener, ¿cómo es importante cuidar lo que hablamos, verdad? Muy importante es hablar lo que tenemos que hablar. Nuestras palabras tienen el poder de destruir y el poder de edificar. Así como lo dice el Proverbio 12:6, se lo leo yo. Proverbio 12:6. Dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entonces, el escritor del proverbio dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Estamos usando las palabras para edificar a las personas o para destruirlas? ¿Cómo está nuestro vocabulario? ¿Acaso están llenas de odio o de amor, de amargura o de bendición? ¿De quejas o de elogios? ¿No se han fijado, no se han captado a ustedes mismos que a veces somos muy dados a quejarnos, a estarnos quejando por lo que les dé la gana? Que mucho calor, ay, qué calor hace, ay, que muchos zancudos, ay, que muchas moscas, ay, que qué enfadoso esta persona, ay, y ay, cómo me duele, ay, qué cansado, ay, que esto y esto otro. Y nos la llevamos, a veces nos vamos en ese viaje de quejar. Y luego platicamos con otra persona y la otra persona también se une y juega carreras a ver quién se queja más. ¿Eh? A ver quién se queja. Tú te quejas de aquello, yo me quejo de esto otro. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién gana en la queja. ¿Eh? ¿Sí o no? Nos reímos porque es realidad, así pasa, ¿verdad? Sí, entonces debe de ser todo lo contrario. Hablar gratitud. Gracias a Dios por el clima que nos da. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por todo. Gracias al Señor. Y eso cambia el ambiente. Verá, dense cuenta, fíjense, hay veces que está la plática y no hay otra cosa más que hablar puras cosas negativas. Y empieza uno a hablar cosas positivas y luego ellos también, las otras personas, ya agarran el rollo y empiezan a hablar también cosas positivas. Ajá, entonces sí cierto, dicen, vamos, sí cierto que esto y todo, y se empieza a cambiar. Entonces nosotros debemos de ser portadores de palabra de vida y no de palabra de muerte. Amén, es como nos dice la palabra de Dios.
Este, dice aquí, dice, ¿acaso están nuestras palabras llenas de odio, de amor, de amargura o de bendición, de quejas o de elogios, de codicia o de amor, de victoria o derrota? Tenemos que hablar victoria, tenemos que declarar victoria, victoria para nosotros, victoria para nuestros familiares, para nuestros hijos, para, para todos. Debemos de hablar victoria y no derrota. Las palabras son herramientas que pueden hacer la vida mejor. Las palabras las podemos usar para hacer la vida mejor, pero también cualquier herramienta se puede usar, se puede mal utilizar, se puede usar para cosas malas, negativas. Fíjense que las palabras son tan importantes que va a llegar un momento que tendremos que rendir cuenta de lo que hayamos dicho cuando nos presentemos ante el Señor Jesucristo. Fíjense qué tan importante son nuestras palabras. Qué tan importantes son nuestras palabras. Dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Eso lo dice en Mateo 12:36. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Será importante cuidar nuestra lengua, lo que hablamos? Es sumamente importante el cuidar lo que hablamos, porque todo lo que hablamos vamos a dar cuenta. Miren lo que dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Y qué entendemos por palabra ociosa? Sí, simplemente que vienen del ocio, vienen de que no hay que hacer, vienen de que no hay necesidad ni siquiera de hablarlas. Hay veces que le damos rienda suelta a los chismes, por ejemplo. Empezamos a hablar de alguna persona. Esas son palabras de ociosas. Esas son palabras de ocio que vienen del ocio. No hay que hacer. No hay que hacer y empezamos a hablar y porque muchas veces por quedar bien con aquella otra persona con la que estamos hablando, hablamos cosas que ni son ciertas a veces. Entonces, sí es de cuidado, porque de todo eso vamos a dar cuentas, dice lo que acabamos de leer aquí, que acabamos de decir aquí, darán cuenta en el día del juicio. Y el 37, mi amor. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ven? Entonces, ya sea que seamos por nuestras palabras, seamos justificados o que también seamos condenados. Dice que ninguna palabra corrompida, dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida, leímos ahorita en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra griega traducida corrompida significa podrido o sucio. Y originalmente hacía referencia a las frutas y verduras podridas, el humor vulgar, los chistes obscenos,
esas bromas de doble sentido, todo eso, pues es lo que nos dice la palabra que abarca la palabra corrompida. Un vocabulario grosero no tiene lugar en la vida de un cristiano. En cambio, nuestra forma de hablar tiene que caracterizar que sea buena para la necesaria edificación. Que solamente con hablar con alguien, aquella persona sea edificada. Yo, yo cuando era jovencito, yo platicaba con personas eh, y, y había personas que simplemente con platicar con ellos, yo salía animado, yo salía con ganas, yo me iba a trabajar, trabajaba afuera, allá en los pueblos, y iba a vender cristales en aquel entonces, y antes de irme platicaba con ese hermano. Y ese hermano, mi hermano, él me decía, no, ahorita vas a tener mucho trabajo, no vayas a hallar qué hacer con tanto trabajo. Verás, te va a ir muy bien. Y luego de ahí te vienes y verás, vas a ir para allá, para otro lugar. Y eso me daba un ánimo, eso me daba una seguridad, porque me daba me bendecía, me daba una bendición. Me bendecía y me deseaba y me afirmaba. Entonces las palabras tienen el poder de afirmar o de meter de incertidumbre. También si él me podría haber dicho, pues a ver si te va bien, a ver si vendes, a ver si esto, otro, pues tal vez yo en aquel entonces me iba a ir con esa incertidumbre, con esa falta de fe. ¿Mm? Pero cuando te declaran una palabra de vida, de positivismo, eso te da más fe, te aumenta más la fe, te ayuda a seguir adelante, te da ánimo. Por eso es que dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. ¿Mm? Vamos entonces siempre de aquí en adelante, si no lo hemos hecho, vamos a bendecir, vamos a dar vida, que con la que hablemos, que sea edificada esa persona. Amén. Entonces, dice, vean lo que dice ahí en Colosenses 3:16, por favor. Si simplemente lo que les estoy diciendo son palabras comunes, te va a ir bien, vas a vender, vas a estar bien, vas a sanar, todos son palabras comunes, ¿no? Simplemente cuando hablamos ese tipo de palabras a alguien, eso edifica, eso da vida. Pero ahora, si, así como dice aquí, si hablamos la palabra de Cristo, todavía tiene más poder, porque ya no es solamente nuestra palabra, sino es la palabra de Cristo diciéndosela a otra persona. Dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bendito sea el Señor. ¿Ven? Hubo un enfrentamiento, hubo una tentación allá en el desierto. Allá, después de haber sido bautizado nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, Él fue al desierto y ahí estuvo por 40 días. Y ahí fue el adversario, el diablo,
y lo tentó. Y él no sacó una arma, no sacó una espada, no sacó otra cosa más que la palabra de Dios. Él se defendió y venció al enemigo con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Y cada vez que le decía, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios sale de la boca de Dios. Entonces, vean el poder. Cuando no podía, el enemigo le volvía a decir otra cosa y él volvía a contestar y a defenderse con la palabra. Escrito está, al Señor solamente adorarás y no adorarás a nadie más que a nuestro Padre Celestial. ¿Mm? Entonces, Él nos enseñó, eso no es casualidad, eso es para que nosotros sigamos sus pisadas. Cuando lleguen tormentos, lleguen malos pensamientos o cuando alguien te diga algo negativo, tú tienes que decirle, escrito está, aquí la palabra de Dios dice que no debo de temer porque el Señor está conmigo. Él siempre me promete en su palabra que Él no me dejará ni me desamparará. Escrito está, Él a sus ángeles mandará. Escrito está, no he visto justo ni desamparado, ni simiente que mendigue pan. Escrito está. Entonces por eso debe de morar la palabra de Dios en nosotros. Debemos de tener fluir nuestra palabra en nosotros, debemos de guardar la palabra de nosotros. Así como dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar. A diario la ocupamos. A diario vienen esas voces. A diario te pueden decir cosas. Entonces, es bastante importante usar bien la palabra del Señor. Dice, existe una similitud muy grande entre Efesios 4:25, vamos buscando ahí Efesios 4:25, Efesios 4:25. ¿Qué es la mentira? ¿Mm? Es una palabra también. Oyes, ¿en cuánto te pagaron? ¿En cuánto vendiste la heredad? En tanto, dijo Ananías. Dices, ¿por qué has mentido? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dejaste? Le dijo Pedro que entrara Satanás en ti, en tu corazón. Entonces, dice, también cuando hablamos mentiras, cuando hablamos, también es algo bien tremendo cuando hablamos algo que no es cierto, porque Dios, Jesucristo, Él dice, yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy el camino. ¿Mm? Y dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es experto en mentir, en la mentira. De hecho, él nos tiene engañado a una gran cantidad de personas en el mundo. Entonces aquí dice Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso hay similitud
Eso habla de la mentira con Efesios 4:28. El 4:28 dice, el que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y también tiene similitud con Efesios 4:29, las palabras indebidas. Dice aquí el 29, ninguna palabra corrompida. Entonces es lo que leímos ahorita. ¿Ven? Entonces, Pablo nos exhorta a hacer una bendición para aquellos con los que eh, re- con los que nos relacionamos a diario. En vez de mentir, debemos hablar con la verdad. La mentira la tenemos que desechar. Siempre que hablemos, debemos de hablar verdad. En vez de robar, debemos hacer un trabajo honesto. En vez de corromper con nuestras palabras, debemos edificar, debemos de dar vida. Cada pecado necesita ser reemplazado con algo bueno. ¿Ven? Así como nos da el ejemplo aquí. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje. El que mentía ya no mienta más, sino que hable verdad. ¿Mm? El que hablaba palabras corrompidas, ya no hable más palabras corrompidas, sino que hable palabras de edificación, palabras que den vida. Entonces, si se fijan, la similitud que hay en ellos, que cambia un pecado por una acción que agrada a Dios. Dice como seguidores de Jesús debemos seguir su ejemplo, pues sus palabras están llenas de gracia que la gente se asombraba tanto de cómo él se expresaba. Uno, yo he visto personas que simplemente están hablando con alguien. Yo he sido testigo. He estado platicando, he estado enfrente de mí una persona que está brava, está enojada, está agresiva. Y, y entonces yo le paso el teléfono. Bueno, ¿quiere hablar con alguien más? ¿Quiere hablar con el encargado? Pues sí. Y le paso a otra persona y toma una llamada por teléfono. Y simplemente son palabras, palabras, palabras. Y al ratito lo veo que poquito a poquito se les quita ese enojo y termina y todo, me da el teléfono y me dice, me cayó bien esa persona. ¿Ven? Entonces, no le dio nada otra cosa por el teléfono más que palabras. Un mensaje, algo que tranquilizó. Entonces, yo lo he hecho. También por el otro lado, yo he estado por el otro lado. Ha habido unas personas que han estado detenidos por un oficial, por un policía, y ya no hayan qué hacer y me llaman y yo simplemente he hablado con aquel oficial y le digo, oficial, esto y esto otro, y si es posible, que fue un error y, y fue todo, es todo lo que se habló, palabras y todo bien, salió bien. Entonces es una bendición, es una, es una, eh, es un poder que Dios nos ha dado para, para usarla, para usar de una manera provechosa, de una manera que edifique, que, que mejore las cosas. Vean lo que dice Lucas 4:22, por favor. Bueno, lo leemos, por favor, desde el 18. Lucas 4:18. Aquí nos habla de que Jesús
nuestro Señor Jesucristo, Él acostumbraba ir a las sinagogas, acostumbraba ir al templo, Él acostumbraba congregarse, así como nosotros tenemos también esa costumbre. Entonces, se acostumbraba a hacer una lectura de la palabra de Dios. Y a él se le fue dado un rollo para que él la leyera. Se le dio esa parte de la palabra y se le dio el libro del profeta Isaías, dice aquí en el 17. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Ven? Esa palabra él leyó. Esa palabra él leyó. Y enrollando el libro, ya que terminó, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, así como leí, esa es la realidad. Yo he venido para hacer todo lo que acabo de decir. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Eh? Entonces, esa palabra tenemos que nosotros también declararla, porque así como a él lo enviaron, así él nos envía. Entonces, tú tienes que decir así, tú tienes que hablar de esta verdad. Tenemos todos nosotros como hijos del Señor hablar esta verdad. Vamos a hablarla, a ver. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bendito sea el Señor. Esa es la verdad. Esa es la verdad, esa es la palabra que tenemos que vivir. Esa es la dirección que tenemos que tomar, porque a eso somos enviados. No somos enviados para estarse quejando, para estarse ahí diciendo cosas negativas, para estar hablando mal, para esto, otro. No, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque Él nos ha ungido y nos ha llenado de su Espíritu Santo y nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias, hablar bien, hablar la verdad, hablar la palabra de Dios. A eso somos llamados. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay personas que están quebrantados, hay personas que están necesitando una palabra de Dios a través de ti, que tú las puedes dar, tú puedes contribuir para que ellos sean sanados, a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar es hablar, es declarar a aquellos cautivos que están cautivos en el pecado, en algún vicio.
y a dar vista a los ciegos, a aquellos que no ven, que están con unas vendas en sus ojos, que no saben la verdad. Entonces a eso somos llamados. Esta palabra es la palabra que Dios te dice a ti y a mí esta tarde, esta noche. ¿Mm? Entonces vamos viviéndola, vamos llenándonos de ella, de la palabra del Señor, para no, para hacer, para cumplir simplemente lo que Dios quiere de nosotros. El Señor Jesucristo nos recuerda que las palabras que decimos, que hablamos, son una realidad, son en realidad el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Así como nos dice Mateo 12, vean lo que dice, o sea, de, de la profundidad de nuestro corazón hablamos a veces, es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Mateo 12 dice el 34, dice muy duro, dice aquí, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, como ya leímos ahorita, ¿no? Cuando nos convertimos nosotros al Señor Jesucristo, cuando nos convertimos de todo corazón, se espera que haya un cambio en la forma de hablar. La idea es de que haya un cambio en la forma de hablar, porque vivir para Cristo cambia la manera en que elegimos nuestras palabras. La boca del pecador está llena de maldición y de amargura. Así como dice Romanos 3:14. Vamos a ver lo que dice ya estamos casi terminando. Desde el 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es cuando nosotros pecamos, cuando nosotros, antes de convertirnos al Señor, es lo que hay maldición y amargura. Hablamos sandeces, hablamos del prójimo, hablamos mentiras y todas esas barbaridades. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, se espera que haya palabras diferentes, que dejemos atrás todo eso. Pero cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, con gusto confesamos que Jesús es el Señor. Nosotros declaramos, de hecho, es una palabra que sale de nuestro corazón también. Cuando nosotros creemos y nos convertimos al Señor, así como dice Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es confesar con tu boca? Es hablarlo, es declararlo, es decirlo, no en el pensamiento, porque aquí dice que si confesares con tu boca, y la boca sirve para hablar, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que hablas, lo que declaras, es para salvación. Entonces, bendito sea el Señor. La boca del pecador condenado se calla ante el trono de Dios, así como dice Romanos 3:19, así un poquito atrás me devuelvo yo si quieren. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero la boca del creyente se abre para alabar y glorificar a Dios. Bendito sea Dios, según lo que dice Romanos 15:6. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que en una sola voz glorifiquemos, demos gracias al Señor nuestro, en el nombre de Jesucristo. Bien, estamos hablando de hablarles a otras personas, ¿verdad? De hablar lo que es la palabra de Dios. Pero también hoy te voy a decir que así como el profeta, al profeta le dieron esa orden, profetiza a esos huesos secos. Así te voy a pedir, mi hermano, que aprendas a hablar a tus propios huesos, a tus propios músculos, a tus propios órganos, a todo tu cuerpo, que tú aprendas a ordenar, porque si tu cuerpo, tu cerebro, tu parte está recibiendo, me duele mucho, estoy cansado, ya no puedo, me duele esto, me duele esto otro, me duele aquella otro. Entonces son puras señales negativas que tu cerebro, tu cuerpo, tú estás recibiendo. Entonces aprende a declarar cosas positivas, aprende a hablar a tu propio cuerpo. Tú dirígete a cada órgano. ¿Te duele la mano? Dile, mano, te ordeno en el nombre de Cristo Jesús que te alinees al propósito de Dios. Tenemos que seguir trabajando para la gloria de Dios. ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele lo que te duela? No te quejes. Ordénale a tu cuerpo en el nombre de Cristo. Alíneate en el nombre de Jesús, porque tenemos trabajo todavía que hacer para la gloria del Señor. Levántate y vete en el espejo y dale gracias a Dios. Gracias, Dios mío, por la sanidad que me das. Recibe esa sanidad. Gracias, Dios mío, por las fuerzas que me das. Recibe esa fortaleza diaria. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso que me estás regalando. Recibe ese día. Háblate a ti mismo. Háblate, dirígete a tu cuerpo, a tu ser, con determinación, con energía, con autoridad. Porque no es solamente tu palabra, es en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre que toda rodilla se doblará. Amén. Entonces, en eso es donde está nuestra victoria. Ahí dice en el Salmo 46:1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Amén. Y tantas promesas que vemos en su palabra, tenemos que expresarlas, tenemos que apuntarlas. Yo te invito a que apuntes,
promesas, 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 para que te las digas a ti mismo, que te pares ahí enfrente del espejo y no he visto justo desamparado. Ya por las llagas de Jesucristo ya fuimos curados. Y habla, 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 declara bendición para tu cuerpo. Y si hay alguna enfermedad, vas a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy importante nuestra manera de ver las cosas. Es muy importante la manera, la perspectiva de cómo recibimos, cómo captamos, cómo direccionamos lo que nos está pasando. Entonces, en cada cosa hay cosas positivas, hay cosas buenas y hay que declarar las cosas buenas. Hay que llenarnos de esa vibra, de esa energía positiva. Debemos de ser nosotros cristianos, hombres y mujeres positivos. De hecho, así nos dicen, hombres de fe, mujeres de fe. Entonces, vamos a ejercer eso. No nos debemos de andar tambaleando a las primeras, sino vamos a estar fortalecidos por el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos cuidando lo que hablamos. Vamos cuidando lo que hablamos. Cuando tú dices bendiciones, cuando tú dices Dios te bendiga, estás declarando bendición. No dejes de bendecir. Sigue bendiciendo a cada que encuentres, a cada que Dios te bendiga. ¿Cómo estás bendecido? Aunque estés ahí medio tambaleante, bendecido y en victoria. ¿Mm? Porque es la verdad. Siempre va a haber alguien que está mucho más peor que tú. Ahorita en este momento hay personas que anhelan, sueñan estar como tú. Tú eres lo que muchas personas anhelan, sueñan. Entonces tú ya lo eres. Valóralo y declara bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Y hablando de bendecirlos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.